Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Nueva vida en Cristo. Efesios 2, del 11 al 22. La lectura para un año está en Apocalipsis capítulo 19, Isaías 5 y 6. No dejes de leer esos capítulos de Isaías 5 y 6, son preciosos. Y Salmos 109. Nueva vida en Cristo. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de nueva criatura, de nueva creación? Lo que pasa es que el hombre es un ser espiritual. El hombre habita un cuerpo de carne, pero en realidad la Biblia dice que Dios es espíritu y Él creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios lo que creó fue un ser espiritual. Es como cuando tú ves un vehículo que pasa y tú dices, mira, ahí va fulano. En realidad tú no lo viste. Tú viste el vehículo en que va fulano, pero tú sabes que allá adentro está fulano. Es igual. Cuando una persona muere, no sé si te ha tocado ir a un funeral, y tocas un cuerpo y sabes que no está ahí. Mi padre murió en mis brazos y yo pude ver la diferencia enorme entre unos segundos antes, cuando su alma estaba en el cuerpo, cuando su alma abandonó el soplo que Dios le dio al hombre. Entonces, eso es lo que dice Pablo, que cuando el hombre pecó, esa vida se murió, esa vida espiritual se murió. Y ayer yo les daba el ejemplo de la televisión, que si está apagada no responde a los estímulos. Así, y por eso la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿ok? Pero cuando una persona acepta a Cristo, es un soplo de vida nuevo que recibe. Mire, yo he escuchado testimonio en las personas cuando van a la iglesia y 1 hora que llegan con opresión, con tormento, con angustia, depresión. Dicen, ay, fue como que me quitaron un peso muy grande de encima. Hay gente que andan como con 50 demonios cargando encima. Y la Biblia dice, gloria al Señor, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por dentro, por fuera, las cosas cambian. Hay un corito viejo que dice, hay un río de vida que fluye en mí, hace al ciego ver y al cojo andar. ¿Cómo dice? Al cautivo libra de la aflicción. Hay un río de vida que fluye en mí. ¿Ve qué hermoso? Es así. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, no nos aferremos al pasado. Hay personas que todavía quieren hacer las cosas como aprendieron en la carne, pero no, nueva criatura. Nosotros tenemos que aprender un nuevo idioma, el idioma que se habla en el cielo, hacer las cosas diferentes. ¿Y cuál es la constitución del cielo? La palabra de Dios. Nosotros tenemos que leer la palabra de Dios. Ok, yo le decía ayer de alguna cita que usted tiene que saberse de memoria. Le voy a dar otra de esa que usted tiene que saberse de memoria. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Y dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Usted ve, hay personas que le gustan leer una parte de la Biblia que le conviene, la que habla de salud, de bendición, de prosperidad, de fortaleza, muy bien. Pero la que habla de corregir, de instruir, de enseñar, esa no le gusta, de disciplinar. Y la Biblia dice que Dios a los que ama, disciplina, corrige. Ve, que si se nos deja sin corrección, entonces somos bastardos y no hijos. Entonces mi sugerencia para usted, lea la palabra de Dios. Lea los evangelios. Si usted no tiene una Biblia, mire, en Unicentro Plaza 27, esquina Lincoln, Unicentro Plaza, entre y busque la Liga Bíblica que está ahí en Unicentro Plaza, ¿ok? Y busque, compre una Biblia devocional de estudio, esta Biblia espectacular, porque incluye algunas referencias, algunos estudios, algunas explicaciones. Versión Reina Valera 1960, Biblia devocional de estudio, se va a acordar de mí.
y lea Mateo, Marcos, Lucas, Juan, lea los evangelios para que usted aprenda a hablar el lenguaje. Mire, hermano, cuando usted lee Mateo, capítulos 5, 6 y 7, el Sermón del Monte, y lee la enseñanza de Cristo, eso transforma tu vida. Y cuando lee las cartas a la iglesia, lee el libro de Hechos de los apóstoles, y usted lee las cartas, lo que Pablo le escribió a Efesios, que estamos leyendo ahora, a Gálatas, a Timoteo, Hebreos capítulo 11, que habla de la fe, ¿usted entiende? Así como usted va creciendo, la palabra de Dios es el alimento para el alma, el alimento espiritual. ¿Cuántas veces usted come al día? Hay gente que come como 5 veces al día. ¿Y cuántas veces al día usted lee la Biblia? O al mes, o al año, ve. Y ahí es donde está el problema. Tenemos que alimentarnos espiritualmente, ¿ok? Entonces vamos a tener la lectura de hoy. Nos dice Efesios 2, verso 11. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La circuncisión fue la señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Tenía que cortar el prepucio de los varones y eso era una señal en su sexualidad de que ellos eran hombres y mujeres apartados para Dios, ¿ok? Punto. Entonces, eso fue como una señal, pero la Biblia dice que la circuncisión que vale es la del corazón. Cuando tú y yo decidimos, algo se cortó, se murió en la cosa, en el yo de antes, la gente tiene que decir, fulano, yo noto algo diferente en ti. Es eso, es que Cristo entró a mi corazón, ¿ok? Y Pablo le dice, ustedes, recuerden que cuando Pablo habla de nosotros, habla de los judíos, y ustedes se refiere a nosotros, los no judíos o los gentiles. Y él dice, ustedes antes andaban ajenos. Y usted dirá, ¿cómo así? O fácil. Dios llamó a Abraham e hizo un pacto con él. Llamó a Noé e hizo un pacto con él. El que no estaba en el arca con Noé se quedó fuera y se ahogó. Así también el que no entró en ese pacto con Abraham o en ese pacto, lo de Abraham era ilustrativo, vino la ley, vino también Moisés y nos dio la ley. Pero Cristo trajo la gracia, la salvación, no por obra, sino por fe. El propósito del Antiguo Testamento es enseñarnos que por fe nadie puede agradar. Yo decía ayer, un muerto no se resucita a sí mismo. Entonces, cuando entendemos esto, hermano, pero lea nada más los 10 mandamientos. Usted sabe los 10 mandamientos, búscalo en Éxodo capítulo 20. No cometerás adulterio, no, honra a tu padre y a tu madre, ama a Dios sobre todas las cosas. Los 10 mandamientos. Incluye algunos como no codiciarás, ve, no solo de hechos, sino de pensamiento. Entonces, y Jesús dice que si uno mira a una mujer para codiciarla, ya pecó con ella. Entonces, por la ley nadie puede agradar a Dios. Claro, la ley refleja el corazón de Dios, el carácter de Dios. Entonces, ¿cómo uno logra alcanzar ese estándar? Por medio de Jesucristo, porque Él nos dio su Santo Espíritu y el Espíritu Santo habita en nosotros. Cuando uno acepta a Cristo, dice la Biblia, que Él nos da el Espíritu Santo y ese es el que nos guía a toda verdad, el que nos enseña, el que nos ayuda, que nos defiende y que ora junto con nosotros cuando nosotros oramos, ¿ok? Y cuando leemos la Biblia, Él es que nos ayuda a entender las cosas que leemos, ¿ok? Entonces tú y yo estamos bajo un nuevo pacto. ¿Cuál? Cuando Cristo murió en la cruz, él reunió a los discípulos y tomó un pan y lo partió y le dijo, miren, este es mi cuerpo que se parte por vosotros. Y ellos comieron de ese pan y después tomaron de la copa y dijeron, esta es mi sangre. Y ellos entraron en un pacto con Dios. En la iglesia siempre realizamos lo que le llamamos la Santa Cena, la Santa Comunión. El día 28 tenemos bautismo, no se quede afuera. Y el día 29 vamos a tener el servicio de Santa Comunión en la iglesia. Así que le invitamos a que usted no se quede fuera y participe, porque esto es un acto profético de lo que sucederá cuando pase el rapto de la iglesia. Lo primero que va a haber es una gran cena. La Biblia dice, bienaventurados los que se han llamado a las bodas, a la cena de la boda del Cordero. Ya tú tienes tu invitación, no te quedes. Esa es la celebración más importante de toda la eternidad. Y ahí, a veces la gente dice, ay, a mí no me invitaron al Casandra, no me invitaron al Palacio. Y a mí qué me importa, como dicen por ahí. Asegúrate que tienen la invitación para el cielo. ¡A su nombre! ¡Gloria! Entonces dice el verso 13. Pero en Cristo Jesús,
Ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Habla de la paz. Cristo trae paz primeramente a lo interno con nosotros mismos, y al traer paz desde adentro hacia afuera, nosotros hallamos la paz con la gente que nos rodea, en nuestra familia, nuestros lugares de trabajo. Las cosas se transforman porque el Señor, Cristo, es el príncipe de paz. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, dice Isaías 9, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Tienes la paz de Cristo? Es un buen día para aceptarlo. Dile, Señor, yo te necesito en mi corazón, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Y congrégate en una iglesia. Si no tienes una iglesia, hay una iglesia linda que se llama Iglesia Evangélica El Renuevo. Está ubicada en la avenida Jacobo Masluta, cerca de la última estación del metro. Usted coge un metro para allá y o nos escribe al 809-568-6039, ese WhatsApp, y diga, deme la ubicación que voy para allá, y visítenos un domingo, y vaya y acérquenos, busque a los pastores, y diga, yo soy uno de los que escuchaba el devocional, aquí vine, amén, y será un agrado, un gusto saludarle. Gloria a Dios. Entonces dice el verso 15, aboliendo Jesús en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanza para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre haciendo la paz. Mire, hay parejas inclusive que están cada uno por su lado, dicen en Cristo, Él creó uno. Ya no son dos, somos uno. Eso es un misterio, porque Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres, pero son uno. Y Él quiere que nosotros seamos uno, la iglesia de Cristo, un edificio. Y dice, hermana, mire qué lindo, abolió la enemistad. 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en la cruz las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Alguien diga, amén, soy miembro de la familia de Dios. Amén, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí es bueno importante esto, el fundamento de los apóstoles y profetas y la piedra del ángulo Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Cuando usted va a hacer una construcción, usted tiene mucho cuidado cómo echa la zapata y cómo construye hacia arriba. El primer paso es aceptar al Señor, el arrepentimiento y aceptar al Señor, pero luego viene un periodo de formación. El Espíritu Santo, Dios nos da el Espíritu Santo y también nos da instrucciones. Por eso es bueno que usted vaya a una iglesia sana, donde se predique la palabra, donde se honre la palabra de Dios y se predique tal como dice la Biblia. No lo que uno quiera, porque el corazón es engañoso y perverso. Usted y yo tenemos nuestro evangelio según San yo. Usted sale ganando siempre y todo está bien según usted. No, hay que leer la palabra de Dios. Porque, por ejemplo, Pablo decía, yo antes era un perseguidor inmundo. Él creía que estaba haciendo lo bueno y perseguía a la iglesia y matando gente. Él creía que estaba bien, hasta que Dios lo confrontó. Y cuando Dios le dijo a alguien, ve a orar por Pablo, él dijo, ay Señor, yo no voy a orar donde ese hombre es un matón. El Señor le dijo, ven, porque instrumento escogido me es este. Y yo le mostraré cuánto se padece por causa de mi nombre. Y ese Pablo, que era antes un injuriador, perseguidor, asesino, Dios lo cambió y Él fue el gran predicador. Por eso no debemos menospreciar a nadie, porque quien usted menos se imagina, Dios lo levanta. Amén. El hombre cuando ve a la gente caída, lo que hace es que lo deja en el suelo, o si es posible lo empuja más. Dios no. Dios levanta al caído. Siempre ore por sus familiares, por su esposo, por sus amigos, porque Dios levanta. El diablo quiere destruir, pero Dios levanta. Dios no desecha. Amén, Dios no desecha. Al hijo pródigo, usted ve cómo volvió donde su padre, es el propósito de Dios. El verso 21 nos dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el Espíritu Santo de Dios habite en tu corazón, que la paz de Dios gobierne tu casa, tu vida. Como dice esa alabanza, entra en mi casa,
Entra en mi vida. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.